Hola dibujante, en este vídeo te voy a enseñar cómo dibujar sombras cuando estamos trabajando en perspectiva cónica frontal. En este caso tenemos aquí un ángulo que forma 30 grados que nos está indicando la dirección de los rayos solares o de los rayos de luz. ¿Vale? Este tipo de ejercicio se considera un punto de luz impropio porque el punto se considera que está en el infinito, por eso los rayos son paralelos entre sí. ¿Vale? La forma de hallar los puntos te voy a explicar a continuación. Vamos a empezar por el punto F, por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar la base del punto al cual queremos hallar su proyección de sombra. Entonces sabemos que la base del punto F, como está pegado al plano del cuadro, va a ser este punto de aquí, y entonces por esta base utilizaríamos la línea, en este caso la misma línea de tierra nos va a servir. Acto seguido dibujamos una paralela a la dirección que nos están dando, a estos 30 grados, que pasa por el punto F. Y aquí tenemos el punto F', que va a ser la proyección en sombra de ese punto que estamos buscando. Ahí voy a ir borrando pasos intermedios para que quede un poco más claro. Y a partir de este punto nosotros vamos a ir construyendo la figura. Lo que hacemos es ir buscando puntos que estén colindantes, por ejemplo E, D, y esos los vamos a ir uniendo porque son líneas. Por ejemplo, la línea que nos dibujaría la sombra de esta lista, de este punto a F, sería esta línea que tenemos aquí. Entonces vamos a hallar ahora mismo el punto E. ¿Dónde estaría la proyección en sombra del punto E? Lo que tenemos que hacer es hallar la base, que en este punto yo ya la he dejado marcada, sería este punto de aquí, y por ese punto nos vamos a hacer una línea paralela al plano de tierra, porque recordemos que los puntos, que los rayos son paralelos, entonces van a ser todos paralelos al plano del cuadro. Y ahora dibujamos una línea paralela a los 30 grados por el punto E, y este punto de aquí es el punto E', que es la proyección en sombra del punto que estamos buscando. ¿De acuerdo? Nosotros en sombra voy a ir marcando las líneas de sombra. Podríamos ir marcando. De todas formas, no las marques en continua directamente, porque luego te puedes encontrar que nos va a pasar, sobre todo en esta figura, que este punto va a caer por aquí. Con lo cual esta línea realmente no sería ahí, llegaría hasta la mitad. Entonces de momento márcalas en flojito, en clarito, como pasos intermedios, hasta que tengas claro cuál es la resolución completa de la figura. Voy a continuar. Ahora voy a hallar este punto, que es el punto D, donde estaría su proyección, que está por aquí. Yo sé que la base está sobre la misma línea que el punto E. Si te fijas, como es vertical y están uno encima del otro, la línea que nos va a hacer de guía en la base es exactamente la misma. Con lo cual yo dibujo una línea paralela a los 30 grados y aquí tenemos el punto D'. Ese punto es D'. ¿De acuerdo? La sombra va avanzando así. El siguiente punto, vamos a hallar el punto C. ¿Dónde estaría el punto C? Necesito hallar la base del punto C y el punto B. Pues yo uno C con B, lo prolongo y es este punto de aquí abajo. Pues por ese punto debo dibujar una paralela, así, de tal manera que ahora sí puedo hallar dónde estaría la proyección de las sombras. Dibujo una paralela que pasa por el punto C a estos ángulos que nos están dando de 30 grados y donde me corte tengo el punto C', que sería la proyección en sombra de ese segmento de ahí. Voy a ir borrando, esa línea ya no la necesito. Así. Y yo puedo unir C con D. Voy a seguir. El siguiente punto, el B, si te das cuenta, igual B y C están sobre la misma vertical, por lo tanto su base es la misma, que es este punto, y la línea auxiliar, la dirección que van a seguir los rayos solares en planta va a ser esta, va a ser la misma. Con lo cual yo dibujo una paralela a esos 30 grados que me están dando y efectivamente me corta
aquí abajo. Y este punto de aquí es B', que es la proyección en sombra del punto B. Yo puedo seguir uniendo, como en la figura el punto B y el punto C están unidos, en sombra también están unidos. Voy a acabar por hallar el punto A. La base del punto A la tengo aquí. Por lo tanto, por ese punto me dibujo la recta paralela al plano del cuadro y miro dónde me cortan. Hago una paralela a esos 30 grados y veo que me corta aquí. Ese punto va a ser A'. Y ya puedo terminar esta parte. Puedo unir A con B y con este extremo. De todas formas, esta sombra os adelanto que está incompleta, porque falta este trozo de aquí y a lo mejor este lado también nos proyecta. Así que vamos a continuar. Voy a hallar la proyección de sombra de este punto. Yo dibujo una recta paralela a los 30 grados que pasa por el punto G. El punto G, si te das cuenta, la base la tienes en la misma vertical, porque está en el mismo plano que el punto D y el punto E. Es sobre esta línea. Por lo tanto, el punto lo vas a encontrar, G', lo tenemos aquí, es este de aquí. Si te das cuenta, la sombra que proyecta el punto G hacia acá nos está dibujando también en este punto esta parte de la figura que también va a quedar en sombra. Me voy a marcar este punto de momento para tenerlo identificado, porque yo sé que ahí toda esa zona también la voy a tener en sombra. Luego lo siguiente que tendría que saber yo es, porque al terminar la figura por aquí, la sombra viene por aquí en medio, digamos, dónde va a ir esta línea que yo tengo que dibujar, la que iría entre estos dos puntos, hacia dónde la tengo que dibujar exactamente. Porque este pico tiene que venir por aquí en algún punto. Entonces, ¿cómo hallo yo ese punto? Bien, para hallarlo, por ejemplo, abajo tenemos otra opción, que es, si yo dibujo una paralela a ese ángulo de 30 grados por el suelo, yo sé que este punto de aquí es la representación en sombra de este punto. ¿De acuerdo? Con lo cual, para hallar la sombra, sería, si esta es la proyección de este punto y esta es la proyección de este punto, yo lo que tendría que hacer sería unir ambos puntos. De esa manera yo sé que este trocito de aquí, este triángulo que se me forma, efectivamente también va a ser sombra. La sombra va a venir por aquí y luego baja de aquí hacia allá. Vale, y ahora me faltaría hallar la sombra sobre esta línea. En esta situación la forma más sencilla sería prolongar esta línea. Digamos, es imaginarnos que este plano y este plano se prolongan hacia la izquierda y nosotros tenemos aquí este punto de intersección. De tal manera que si yo uno este punto con este punto y este plano lo prolongara, esta sería la sombra que proyectaría. Y así yo tengo la sombra que me dibuja, me acerco para que lo veas bien, sería esta por una parte. ¿Lo ves? Esa iría por un lado. Pero de todas formas ahora tengo que hallar también la sombra de esta línea de aquí, que vas a ver que se queda por aquí. Vale, no hemos acabado. Dibujando esa sombra no hemos acabado, que aún nos falta todavía trabajo por hacer. El siguiente paso, vamos a hallar lo que sería la proyección de esta recta, donde quedaría sobre este plano. Pues yo me hago una línea paralela, voy a dejarme un poquito. Me hago una línea paralela que pasa por el punto I para ver dónde corta. Y yo tengo que corta ahí, en ese punto, yo tengo I', justo al lado de... Y me hago también una paralela al ángulo que pasa por H, y este punto de aquí sería H'. Y yo puedo unir, si te das cuenta, I' con H' sería la sombra que proyectaría este lado sobre esta pared, sobre este suelo de aquí que tenemos elevado. ¿De acuerdo? Nos siguen faltando de todas formas
partes en sombra. Aquí en esta zona de aquí tenemos toda la sombra que proyectaría este triángulo, que vamos a ver cómo lo resolvemos. Volviendo al mismo principio, lo que tienes que hacer es unir puntos. Entonces sabemos que este punto de aquí no proyecta sombra sobre esta figura, porque esta figura directamente la tiene justo debajo. Pero este sí proyecta sombra, este proyecta sombra por aquí. Si nosotros imaginamos que este plano se prolonga hacia allá, la sombra que proyectaría sería así. ¿Lo ves? Porque este punto se une con este punto, y si esta rampa se prolongara hacia la izquierda, la sombra que proyectaría sería esta. Entonces, la parte que tenemos nosotros en sombra va a ser esta de aquí. Voy a acercarme. Y ahí la tienes. Y en esta zona tendríamos esa parte de sombra. Si queremos hacerlo bien, voy a hacerlo bien para que lo veas. Suprimo estos polígonos y lo voy a hacer correctamente. Sería unir este con este con este. Esa sería la sombra que proyectaría. Estas líneas que he puesto aquí en continua las voy a cambiar a discontinua para que quede un poco más claro, porque son líneas auxiliares realmente. Y ahora voy a colorear también, voy a darle sombra a esto. Tendría que venir de aquí a aquí, hacia acá y sube por aquí. Porque ese triángulo que tenemos ahí es la sombra del triángulo que proyecta desde ese lado. Hacia arriba yo uno con A, con B, con C, con D, con D. Y estas sombras de aquí, estas líneas las voy a dejar en discontinua, porque realmente esas líneas son auxiliares para no confundir. Ese segmento de ahí es discontinua y este de aquí también tendría que ser en discontinua, y así sería la sombra de esta figura. ¿De acuerdo? Espero que te haya aclarado un poco las ideas a la hora de resolver sombras en perspectiva cónica frontal cuando el punto es impropio. Si tienes cualquier duda, de todas formas me lo puedes dejar en los comentarios, y si no, en el enlace, en la descripción del vídeo, te voy a poner el enlace a la página web para que puedas repetirlo y hacerlo tú paso por paso si quieres, para que lo tengas todo muy claro. Y si no, aquí a la derecha te tienen que estar apareciendo un par de ejercicios relacionados con figuras cónicas o sombras que igual también son de utilidad.